Evangélico Digital, Evangélico Digital. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y le damos la bienvenida una semana más a las entrevistas que tenemos con César Vidal, que ya está al otro lado de la línea. Muy bienvenido como siempre, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado en este Washington que ahora mismo estamos a 12 grados. Vamos con un tema que te pilla muy cerca y bueno, que ha sido portada de todos los titulares, y es que el pasado jueves 30 de mayo, hace pocos días, Donald Trump fue declarado por el jurado culpable de 34 cargos, todos relacionados con falsificación de documentos por el pago a una ex actriz porno de una relación que tuvo con Donald Trump. Según la fiscalía, era una conspiración que hizo Trump para evitar que los votantes conocieran información perjudicial, pero por otra parte hay expertos legales que dicen que esta acusación es compleja y cuestionable. Empezando por ahí, ¿qué piensas tú del trasfondo, de la realidad que hay tras esta acusación? Bueno, vamos a ver, este ha sido un procedimiento lleno de irregularidades desde el primer momento, ¿eh? O sea, hay que decir, y esto es algo tremendo, que cuando empezaron a comentar que esto era una vergüenza, que esto era un abuso, la verdad es que lo que decían era cierto. Voy a intentar dar un panorama a los oyentes de lo que aquí pasa. Vamos a ver, en primer lugar, este es un asunto que tendría que haber visto un juez federal, porque al tratarse de una materia que está relacionada con la financiación de las elecciones, tendría que haber sido un juez federal el que se hubiera ocupado de esto. En vez de ocuparse un juez federal, que es el competente, pues hay un juez en Nueva York que decide que se va a ocupar él, lo cual es enormemente discutible. Segunda cuestión. El fiscal que persigue a Trump es un personaje que no solamente en las últimas elecciones se presenta diciendo que va a lograr sentar a Trump en el banquillo, lo cual no deja de ser curioso en un fiscal en Nueva York, porque además ese tipo de declaraciones en este país son ilegales, sino que además es un personaje que llega a la fiscalía con una campaña respaldada por George Soros, cuyas relaciones con Trump, como te puedes imaginar, no son precisamente halagüeñas. En tercer lugar, el juez, que es un hispano, que es el juez Merchan, es un personaje que no solo ha donado dinero para la campaña de Joe Biden, sino que además tiene una hija que se llama Lauren, que es socia y presidente de una sociedad que se llama Authentic Campaigns, que sería algo así como campañas auténticas, que le ha llevado campañas a Joe Biden, a Kamala Harris y a Newcomb, que es el gobernador demócrata de California, entre otros. Es decir, esto forzosamente tendría que haber llevado al juez a inhibirse porque hay un conflicto de intereses del tamaño del Taj Mahal, pero todo lo contrario. El juez Merchan tenía muchas ganas de llegar aquí y hace mucho tiempo que va detrás de Donald Trump. En cuarto lugar, y esta es otra de las cuestiones tremendas, la defensa de Donald Trump pide que a Donald Trump no lo juzguen en ese juzgado, sino que lo trasladen a otro sitio, a Staten Island, que es una cosa que hemos visto muchas veces en las películas, que el jurado está en una población que es abiertamente hostil al acusado, y entonces se consigue que la causa se lleve a otro sitio donde el jurado va a ser más imparcial. Bueno, Donald Trump lo solicita y como tantas otras cosas que hubieran podido ir en beneficio de él procesalmente y que tenía todo el derecho del mundo a que la aceptaran, el juez Merchan se lo rechaza. Todo esto ya es enormemente irregular, pero no acaba ahí la cosa. El delito del que le acusan a Donald Trump, que es haber utilizado dinero de la campaña electoral para pagar a una señora para que se calle, es un delito que en el pasado se ha imputado por ese delito a otra gente, incluyendo a Hillary Clinton. En el caso de Hillary Clinton llegaron a un acuerdo, se reconoció culpable, le pusieron una multa, la multaron y a otra cosa mariposa. Hay el caso de un senador del Partido Demócrata
que además dejó embarazada a la señora. Bueno, pues le pagó una cantidad, pues efectivamente también le pusieron una multa y a otra cosa mariposa, pero aquí ese hecho lo han desmenuzado en 34 delitos distintos. Es decir, lo que es un hecho, y no tienen más vuelta de hoja, y es que supuestamente Donald Trump le dio dinero a una actriz porno que se llama Stormy Daniels, pues resulta que lo han desmenuzado en 34. Es decir, cada uno de los actos de ese presunto delito, lo que sucede es que se considera un delito aparte. Y entonces, el hecho de que mandara al abogado, el hecho de que le diera dinero, el hecho de que además el dinero procediera de fondos de la campaña electoral, etcétera, cada cosa se ha visto como un delito aparte. Llegamos a juicio. Llegamos a juicio y cuando llegamos a juicio resulta que el fiscal solamente tiene 2 testigos que son verdaderos testigos de cargo, porque claro, llevar a un redactor de un periódico para que diga que en el pasado le ayudó a Donald Trump a pagar dinero a señoras con las que se había acostado y que no quería que trascendiera, para este juicio no significa absolutamente nada. En el pasado habrá podido acostarse con quien fuera, ante el temor al escándalo pudo utilizar a este para pagar, pero eso no quiere decir que en este caso concreto, que es el que tiene materia delictiva presuntamente, eso tenga ninguna importancia. Aquí en realidad había 2 testigos fundamentales que eran la actriz porno, Stormy Daniels, y un antiguo abogado judío de Donald Trump, que es Michael Cohen. En el caso de Stormy Daniels, el problema con Stormy Daniels es que en su momento llegó a un acuerdo con Donald Trump para callarse, para no decir nada, en el año 2018 y sin embargo pues acabó contando la historia que había, esto salió a la luz. En un momento determinado, ella presentó una querella contra Donald Trump en California, no le dieron la razón, tiene que pagar a Donald Trump una indemnización por esa querella que presentó en su día ante el Tribunal Superior de California. Y claro, como testigo, pues es un testigo de dudosa veracidad, porque incluso la exposición de hechos de ella ya ha sido rechazada previamente por un tribunal. Y la verdad es que como testigo Stormy Daniels tiene un valor cercano a cero. ¿Qué pasa con el abogado judío Michael Cohen? Bueno, este es un personaje curioso que era del Partido Demócrata, que colaboró en la campaña de Barack Obama y en un momento determinado se arrimó a Donald Trump y durante años tuvieron una relación muy estrecha porque Cohen era uno de los abogados de Donald Trump y estaba muy cerca de él, y de pronto esa relación se rompe cuando llegan unas navidades y Michael Cohen se esperaba un bonus bastante jugoso por parte de Donald Trump y Donald Trump le dio un bonus bastante menos jugoso. Y entonces la relación se rompe y a partir de ese momento Michael Cohen no es que se distancie de Donald Trump, es que concibe un odio personal hacia Donald Trump hasta tal punto que ha escrito 2 libros poniendo a Donald Trump cual no digan dueñas, y uno se llama Disloyal, es decir, desleal, y el otro se llama Revenge, que es venganza, donde él reconoce que el sentimiento fundamental que le mueve en su relación con Donald Trump es la venganza. Por si esto fuera poco, para hacer que el señor Cohen sea un testigo poco fiable, en el año 2018, estamos hablando de un lustro largo, Cohen se reconoció culpable de 8 cargos que incluían toda la trama para ocultar el dinero que se le había dado a la actriz porno, mentir al Congreso, mentir a los investigadores federales. Se pasó 1 año en prisión por eso y luego el resto de la sentencia de 3 años la pasó en arresto domiciliario. Pero este hombre tiene una condena que ha cumplido ya en el curso de la cual reconoció que era un embustero. Y además en relación con esto. Claro, convertir a esta persona en el testigo estrella del fiscal junto con la actriz porno, pues evidentemente
es algo discutible. Y que intentes compensar eso llevándote a una señora que fue modelo de Playboy, que se llama Karen McDougal, para decir que se acostó con Trump. Bueno, pues seguramente Trump se acostó con esta señora que en su día posó en el Playboy, pero eso en absoluto significa que Trump sea culpable en los términos que ha señalado el fiscal, ni mucho menos. Bueno, se reúne el jurado, la forma en que tiene que deliberar el jurado es una forma en que todos van juntos, porque el temor que tiene el fiscal es que si tienen que ir viendo cargo por cargo, que hubiera sido lo suyo, pues realmente no hubiera una unanimidad del jurado y entonces habría que juzgar de nuevo a Donald Trump para condenarlo por jurado. Tiene que ser, a diferencia de España, que es una mayoría, en el caso de Estados Unidos, tiene que estar de acuerdo todo el mundo en absolverlo o en condenarlo. Y si no hay una unanimidad, entonces el juicio es nulo y tiene que volver a repetirse. Y yo creo que el gran temor que tuvo el juez Merchan desde el principio es que existiera una posibilidad de que la cosa no acabara en absolución, pero sí acabara en un juicio nulo y que entonces a saber dónde se llevarían a Donald Trump para juzgarlo. Bueno, a Donald Trump lo condenan por todo después de unas deliberaciones del jurado que tampoco fueron muy largas, porque en realidad fueron 2 días de deliberaciones mal contados. Y en estos momentos el juez Merchan pues va a imponer la pena a Donald Trump el día 11 de julio, que apenas es una semana antes de la convención del Partido Republicano, donde tienen que nominar a Donald Trump como candidato a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Por supuesto, Donald Trump puede apelar la sentencia y la va a apelar, pero el tribunal, esto parece de broma, pero es rigurosamente cierto, el tribunal de apelación que vería la apelación de Donald Trump está formado por 5 mujeres negras, que supongo que es el concepto que tienen algunos de la paridad tanto sexual como racial. No hace falta que te diga, querido Pedro, que todo el mundo piensa que Trump ahí está perdido. Y, por supuesto, aquí la idea es que la sentencia firme pues puede ser en el 25 porque esto podría acabar en el Supremo precisamente por todas las irregularidades, eso sí, todas en contra de Donald Trump, que se han producido durante este procedimiento. Una vez visto lo que ha sido el juicio, lo que es importante es ver las consecuencias que puede tener en cuanto a la carrera presidencial de Trump. Por una parte, en los medios de comunicación hay quienes han opinado diciendo que esto va a ser un golpe, que se asesta Trump, de que va a dificultar mucho su elección. Sin embargo, las encuestas dicen que al revés, que ha generado incluso algo más de apoyo a su persona. ¿Cuál crees que es la realidad? Tú que estás ahí cerca. Vamos a ver, yo estoy convencido de que desde hace mucho tiempo hay todo un intento, vamos, esto empezó hace 4 años, ¿no? Hay un intento de que Donald Trump no se pueda presentar a las elecciones presidenciales. Eso se ha agudizado, sobre todo, yo diría, en los 2 últimos años, porque es que en las encuestas Donald Trump está muy por delante de Biden. Para ser ecuánimes, también no por mérito de Donald Trump, sino por demérito de Biden. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y además es que hay mucha gente que ha votado a Biden que no piensa votarlo ya ni con una pistola en el pecho. Entonces, bueno, lo que seguramente parecía un buen plan, como dijo el propio Biden y lo grabaron en vídeo, de vamos a hacer todo lo posible para que no se pueda presentar a las elecciones, lo cual, en fin, no es algo que sea como para honrar a Biden, pues eso que pudo ser un buen plan en un momento determinado y que no solamente en ello estaba el Partido Demócrata, estaba también un sector del Partido Republicano que soñaba con hacer descarrilar la candidatura de Trump y que fuera otra persona quien se presentara, por ejemplo, Nikki Haley, pero resulta que Donald Trump no se cayó, que ha tenido un apoyo muy cerrado en las primarias desde el principio y que la que se cayó desde el principio de manera estrepitosa fue Nikki Haley. De otros, vamos, es que ni hablo.
Y entonces, en medio de esta situación, pues claro, como no han salido las cosas como pareció que era una buena idea que iban a salir, esto en realidad está fortaleciendo a Donald Trump. Es decir, hay mucha gente que está muy indignada porque, claro, hay una diferencia de trato enorme. O sea, ellos se acuerdan de cuando en su día acusaron a Hillary Clinton de emplear dinero de campaña para una cosa que no era la campaña y que además no era legal. Oye, lo reconoció, le pusieron una multa y se acabó. Recuerdan el caso de este senador del Partido Demócrata, que además había dejado embarazada a la señora y que también acabó con una multilla, es decir, no hubo el ensañamiento que se ha producido con Donald Trump. Y entonces, teniendo en cuenta que en este país hay decenas de millones de ciudadanos que pensamos que le robaron miserablemente las anteriores elecciones, pues ya te puedes imaginar que la gente está muy encrespada con este tema. En las horas inmediatamente posteriores a la sentencia, pues de pronto Donald Trump se encontró con casi 40 millones de dólares, que no es ninguna tontería, en donaciones pequeñas. Es decir, gente que daba 5, que daba 10 dólares, que daba 15 dólares para la campaña electoral de Donald Trump y además lo hacía de una manera, pues eso, en plan generoso y porque estamos indignados con lo que están haciendo con usted y usted tiene que regresar a la Casa Blanca. Entonces, lejos de perjudicarle, al final todo esto parece que le está beneficiando a Donald Trump y no está beneficiando a Biden. Yo desde luego no me atrevería a decir que esto le está perjudicando a Donald Trump y creo que hay indicios de que es lo contrario. No te quiero contar si el juez de pronto llega y nos anuncia que va a meter en prisión a Donald Trump por un tipo de delito que en Nueva York no encarcelan a nadie, entre otras cosas porque los fiscales de Nueva York forman parte de eso que se llama los fiscales de Soros y hay para una serie de delitos para los que jamás piden prisión. Lo que ha tenido, entre otras consecuencias, que determinada gama de delincuentes se haya ido a Nueva York porque sabes que allí los fiscales no te piden prisión si te pescan. Y entonces, en medio de toda esta historia, como pidan prisión y ordene el ingreso en prisión, bueno, esto va a ser un escándalo tremendo. Él podría perfectamente hacer campaña estando en prisión, podría perfectamente ser elegido presidente y claro, el panorama es un panorama verdaderamente tremendo, ¿no? Una cuestión que surge bastante a menudo en conversaciones es acerca del voto evangélico, que si no es unánime, sí que mayoritariamente apoya a Donald Trump. Y la cuestión es cómo es posible que un voto con valores cristianos apoye a alguien que, al margen de las cuestiones legales y la persecución política que pueda existir, indudablemente es un personaje cuya vida personal, ética, en fin, y forma de conducta se aleja muchísimo de lo que son el ideal cristiano, ¿no? ¿Es porque se vota al mal menor? ¿Es porque Trump aporta cosas al margen de su vida personal? Yo creo que por las dos cosas, Pedro. Es decir, hay mucha gente que en realidad en su día votó contra Hillary Clinton, absolutamente convencidos de que aquello era poco menos que el mal absoluto sin mezcla de bien alguno. Es decir, hubo mucha gente que efectivamente cualquier cosa menos Hillary Clinton y más teniendo en cuenta que Hillary Clinton de ser presidente hubiera designado los jueces del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, muchísima gente votó a Donald Trump porque era la única alternativa para llegar a la Casa Blanca. Ese es un elemento. Y luego, efectivamente, sí que hay gente que además considera que hay aspectos positivos más allá de su vida privada. Es decir, Donald Trump bueno, se presenta por lo menos como provida, de una manera moderada si tú quieres, pero como provida. Donald Trump es una persona que se ha manifestado mucho en contra de la agenda globalista. Yo recuerdo perfectamente cuando vi el discurso en el que él decía que el mundo se dividía entre patriotas y globalistas, que es una tesis que
años antes yo había desarrollado en mi libro de Un mundo que cambia. Y en ese sentido, claro, para mucha gente, aparte de ser el valladar para que Biden no se quede un segundo desastroso mandato en la Casa Blanca, es que también él presenta una serie de aspectos, como es, por ejemplo, todo el antiglobalismo, que consideran absolutamente positivo. También tengo que decir, para, en fin, completar el cuadro, porque esto me parece importante, que Donald Trump sabe jugar con la ambigüedad muy bien. Es decir, por ejemplo, cualquier lío que le ha explotado a Biden en las manos y que por regla general ha manejado mal. O sea, también hay que reconocer que es que Biden es una calamidad. Yo creo que es uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos. Pero cualquier cosa que le ha explotado en las manos, que provoca controversia, inmediatamente te sale Donald Trump y te dice que si él hubiera estado en la Casa Blanca, eso no habría sucedido. Lo cual es muy fácil de decir, no tienes ninguna certeza de que eso sea así, pero hay millones de personas que están dispuestas a creérselo. Pero eso mismo de si yo hubiera estado no hubiera sucedido, se puede interpretar en un sentido y en el contrario. Por ejemplo, si yo hubiera estado en la Casa Blanca, no habría una guerra en Ucrania. ¿Eh? Y entonces tú tienes votantes potenciales de Donald Trump que dicen no habría una guerra en Ucrania porque este le hubiera dado un guantazo a Putin que Putin no se hubiera atrevido a moverse. Y hay una parte que lo ve de esa manera. Y hay otra parte justo en el otro extremo que dice, claro, no habría una guerra en Ucrania porque nunca hubiera hecho la estupidez de Biden de decir que Ucrania iba a entrar en la OTAN, habría mantenido una política sensata hacia Rusia, no estaríamos en este lío. Con lo cual, a Trump lo puede votar gente que está en los extremos, pero totalmente en los extremos. Y eso yo creo que es una habilidad de Trump. Luego vamos a ver a la hora de la verdad qué pasaría en un segundo periodo presidencial con él, porque eso habría que verlo, ¿no? Pero hay que reconocer que eso lo sabe trabajar muy bien, con lo cual evidentemente entre lo rematadamente mal que lo está haciendo Biden desde hace casi 4 años y por otro lado el hecho de que también Trump defiende determinados valores, en fin, yo diría que tampoco exageradamente, pero sí los defiende y es claro y tal, bueno, pues evidentemente ahí hay mucha gente que lo vota, por supuesto, dentro del mundo evangélico, pero no cabe la menor duda que también fuera del mundo evangélico. Por ejemplo, Donald Trump ha conseguido dividir el voto católico. Es decir, tradicionalmente el voto católico en Estados Unidos ha sido partido demócrata. Y ha sido partido demócrata porque los demócratas siempre ha sido el partido de los irlandeses, el partido de los italianos, el partido de los polacos, el partido de los hispanos, sobre todo a partir de los años 60. Entonces, ese voto católico que mayoritariamente siempre ha sido partido demócrata, se presentara quien se presentara, sin embargo, ahora está dividido porque el Partido Demócrata tiene una política, yo diría que encarnizadamente globalista. También se da dentro del Partido Republicano, no hay que engañarse. Pero claro, en el Partido Demócrata, de Obama para acá, es que han enloquecido. Y en ese sentido, el voto católico ahora mismo en Estados Unidos está absolutamente dividido entre aquellos que piensan vamos a seguir votando a los demócratas de todas formas, que son los nuestros, y siempre han sido el partido de los católicos, y los que dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a votar a gente que es partidaria de una enmienda constitucional en favor del aborto, que además sostiene la ideología de género de manera enfermiza, que el día de la visibilidad de los trans te lo hace coincidir con el día de la resurrección, etcétera, etcétera. Y ahí posiblemente la división es bastante mayor que en otros sectores de la sociedad. Muchísimas gracias. Nos queda bastante más claro el panorama de todo lo que está ocurriendo. Sin duda, seguiremos con muchísimo interés todo el recorrido hasta las elecciones del momento del voto. Y ya, como siempre, para finalizar, no sé si quieres añadir o comentar lo que tú consideres conveniente. Si me lo permites, Pedro, recordar a la gente que estamos en los últimos días del crowdfunding para la 11ª temporada de La Voz y que estamos ya muy cerca del 90%,
pero de todas formas quisiéramos poderlo liquidar como siempre, porque a fin de cuentas La Voz es un programa que no tiene publicidad de ningún tipo, tanto pública como privada, y que cada año quien lo mantiene ahí son precisamente los oyentes. Los oyentes nos votan cada año para que tengamos una temporada más o para que nos vayamos a casa. De momento ha habido 10 temporadas que nos hemos quedado y ahora está, por supuesto, en el aire todavía qué pasará con esa 11ª temporada. Pues sí, les recordamos que pueden hacer su donativo en cesarvidal.com de una forma muy sencilla y que además puede ser cualquier cantidad, igual que hablábamos antes del apoyo a Donald Trump, puede ser lo que cada uno considere posible o conveniente. Pues muchas gracias, también gracias a ustedes por habernos seguido hasta aquí. Les esperamos, si Dios quiere, la próxima semana con otra entrevista de actualidad y nos despedimos y en particular yo, Pedro Tarqui, deseando como siempre que Dios les bendiga.